Bienvenidos a esta entrevista, a esta conversación en Litoral Press TV. Hoy vamos a volver a hablar de uno de los temas que hemos estado tocando durante este mes, comienzo del 2018, en el mes de enero hablamos de la infancia, en el mes de febrero hablamos también de todo lo que era la Comisión de la Infancia en Políticas Públicas, pero hoy día queremos hablar de la infancia y de los traumas que trae muchas veces oculto este periodo de nuestra vida. Lo haremos a raíz también de la publicación de este libro, El trauma oculto de la infancia, un libro de Ediciones B que ha publicado el psicólogo clínico Felipe Lecanelier, que nos acompaña aquí en Litoral Press TV. Felipe además es doctor en filosofía, es magíster en filosofía y doctor en psicología infantil, así que le agradecemos que se haya hecho el tiempo también de conversar sobre esta publicación. Cuéntanos, Felipe, ¿de qué trata este libro? Bueno, la idea general del libro es principalmente generar una mayor conciencia de este tema que es el trauma infantil. La gente suele pensar, cuando piensa en el trauma, de que es algo que le ocurre a los niños del Sename, que le ocurre a los niños con pobreza, que solamente tiene que ver con el abuso sexual, el maltrato, la negligencia. Y han salido muchas investigaciones durante los últimos 15 años que han demostrado que el trauma está como a la vuelta de la esquina, se podría decir. ¿Qué entendemos por trauma? El trauma en general ¿Qué diferencia hay con un dolor fuerte que te produce? El trauma en general es una o varias situaciones que el niño o que el adulto no puede manejar por sí mismo. Y como no puede manejarlo, el adulto o el niño empieza a enfermarse física y psicológicamente. Entonces eso va generando como una escalada de problemas, de enfermedades, de problemas de salud mental, problemas académicos, problemas en las relaciones de pareja. Entonces, el tema es que el trauma va enfermando progresivamente a aquellas personas, y sabemos ahora que incluso aquellas personas, niños que han sufrido más de 4 traumas en su infancia, tienen una probabilidad de morir 10, 15 años antes. Entonces, lo que se plantea actualmente es que lo que llaman que el trauma es una epidemia oculta, es decir, está dentro de las 5 causas principales de muertes de las personas. Se habla de infancia, tú te has especializado en infancia, pero sí. ¿Cuál es el momento de la vida que se cataloga como infancia? De los 0 a los 6 años. Ese es el periodo. Sí, y la razón por centrarse en los 0 a 6 años, porque también antes se pensaba que los niños pequeños, si sufrían eventos dolorosos, como que o no se iban a acordar, o no iban a entender, o lo iban a superar. Y ahora sabemos a nivel biológico, a nivel psicológico, que mientras más temprano en la experiencia del trauma, más efectos desastrosos ocurren en la vida de esa persona. Como sociedad, el trauma lo hemos olvidado, lo hemos silenciado, lo hemos hasta normalizado muchas veces. Exactamente, por eso se llama el trauma oculto en la infancia, porque tanto desde padres, educadores, profesionales, políticas públicas, académicos, lo que hemos hecho es negar, olvidar, enterrar, minimizar, normalizar, como dices tú, todo lo que es el tema del trauma, incluso en personas que trabajan en trauma. ¿Cuáles son los capítulos que tú vas relatando y para qué sirve o para quién serviría este texto? Bueno, el texto está pensado, como dices, es una guía científicamente elaborada, en el sentido yo como investigador doy como la evidencia actual, pero está escrito de manera fácil para los padres, para los profesionales que sabemos que como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales que trabajan con niños con trauma, pero no saben ni cómo comprenderlos ni qué hacer con ellos, y para los educadores también, que pasan mucho tiempo con los niños. Este no es un libro de sanación, o sea, si no. Yo tengo un trauma y quiero superarlo, no es lo que ando buscando. Es un libro que al final entrega una metodología muy concreta que llevamos 15 años elaborando sobre cómo atender las vivencias de dolor de los niños, cómo empatizarlas, saber qué me pasa a mí con eso y cómo poder enfrentar también ese tipo de situaciones. Entonces también es una guía que al final es científicamente práctica, se podría decir. Me llama la atención el capítulo 4, Amar, el dolor oculto en la infancia, y va de la mano con, bueno, este ya es tu quinto libro que trata justamente de la infancia, va de la mano con otro que es Amar, hacia un cuidado respetuoso de apego en la infancia, que lo publicaste el 2016 con Ediciones. Claro, el primer Amar, que se llama, fue escrito para los padres, para todos, como una manera de generar una mayor conciencia empática hacia los niños. Y este segundo es ya ir un poquito más al extremo y es cómo generar una conciencia empática hacia el dolor y el trauma de los niños.
Me llama la atención también, Felipe, hemos hablado harto de la infancia, tú mencionaste a los niños del Sename al comienzo, que no necesariamente todo tiene que ver con ellos, sino que también ocurre mucho más seguido. Yo partí en la introducción diciendo que era la tercera o cuarta vez que hablábamos este año de este tema, y ahí me da pie para hablar sobre lo que tú has visto en las políticas públicas en nuestro país. ¿Hay una preocupación, hay un ahínco en ese tema como sociedad? Bueno, estamos en el mejor momento del libro, se podría decir, es una prioridad gubernamental, hay toda una mesa de trabajo. La verdad es que yo fui asesor experto del Senado durante muchos años, hicimos investigaciones, pero la propuesta del libro va un poco más allá, y es que generalmente los adultos tenemos una visión muy cortoplacista, muy funcional e instrumental de cómo me sirve a mí, como adulto, el trabajar en tema de la infancia. Y si tú miras la historia de la infancia, que es una historia muy maltratada, lo que nosotros planteamos en el fondo es que si esos adultos, en esas comisiones, en esas leyes, no toman una verdadera conciencia del dolor en la infancia, creemos que los cambios simplemente van a seguir lo que llamamos como a un nivel adultizado. Es decir, adultos que desde sus propias concepciones, ideologías políticas, preferencias, hablan sobre la infancia. Pero la verdadera conciencia empática, respetuosa de la infancia, es no pensar en uno mismo como adulto, sino que es hacerme la pregunta de ¿qué es ser como un niño? Finalmente, cuando a ti te ocurre un trauma en la infancia y no se trata y no se supera, es como un árbol que nace torcido. Exactamente. Y ya no hay cómo enderezarlo, te acompaña durante toda tu vida. Qué bueno que pongas esa metáfora porque es una metáfora que se usa mucho. Y lo que se sabe es que dentro de la hipótesis del árbol torcido, mientras más temprano se tuerce el árbol, más difícil es poder volver a encauzarlo y recuperarlo. Entonces, por ahí es donde está la importancia que sabemos que el trauma durante los primeros 3 años de vida enferma crónicamente a las personas, a través de toda la existencia, a través de todo su ciclo vital. Entonces es interesante. Entendiendo esa respuesta, me gustaría también abordar sobre cómo se desarrolla el libro, porque claro, sí, tiene una bajada que habla guía científicamente informada para padres, educadores y profesionales. Acá yo me encuentro con un paper académico o tú lo vas dando de forma amena, con ejemplos. Claro. ¿Cómo lo desarrollas? Por coherencia de mi formación científica sí doy algunas referencias que no necesitan leerlas, pero el libro en el fondo lo primero que hace es como hablar de la historia de la infancia, de los malos tratos de la historia de la infancia, que si uno la revisa hasta el siglo XIX, gran parte de los niños han sido sistemáticamente maltratados como parte de la educación, y muestro datos que evidencian eso. Después muestro un poco evidencias de lo que estoy hablando, de que el trauma es mucho más común, es muy frecuente y enferma a la persona. En el segundo capítulo me meto en todo lo que es la psicobiología del trauma, cómo el trauma afecta el cerebro, el sistema de estrés y cómo eso va enfermando también progresivamente a las personas. Después hablo del apego. El apego es fundamental, tanto como causa como solución de los eventos traumáticos, y eso es algo ya más largo de explicar. Y finalmente doy una guía práctica sobre cómo amar el dolor de la infancia, que es en el fondo cómo enseñarle a cualquier adulto, da lo mismo si eres profesional, papá, educador, aprender a generar esta conciencia empática hacia el dolor de la infancia. Y esta conciencia empática, como yo decía antes, es una conciencia en donde el adulto tiene que olvidarse de sí mismo, de sus propias percepciones, creencias, ideologías, motivaciones personales, y realmente ponerse en los zapatos de un niño que sufre. Y creemos que ahí, bueno, no solamente yo, mucha gente cree que ahí pasa la verdadera política pública. Más allá de las leyes, más allá de las comisiones, si no hay un cambio de conciencia real del adulto hacia el respeto de la infancia, vamos a seguir siempre igual. ¿Qué te gustaría que se resolviera ahora que hablabas justamente de la comisión que se ha creado, que está trabajando? ¿Cuál a tu juicio sería una buena hoja de ruta para comenzar a tratar y a preocuparnos de la infancia en Chile como se debería? Sí, yo ahí daría dos puntos importantes, porque también he estado en comisiones. Uno, que la solución pase por la evidencia científica, que eso es lo que nos ha pasado a los expertos, que vamos a las comisiones, damos toda la evidencia y después vemos las políticas públicas y no tienen nada que ver con lo que uno propuso. Eso es un punto de vista, o sea, a partir por lo que realmente sabemos, y sabemos mucho sobre la infancia, se publican 1000 artículos al año, y eso es importante. Y lo segundo es que ojalá que la comisión no sea una discusión política, que no sea una discusión ideológica,
que sea una discusión en donde realmente haya un trabajo de conciencia, de que entiendan que realmente los niños que sufren tienen, el dolor se les queda pegado en su cuerpo y en su mente, y realmente es una epidemia, es una enfermedad crónica. Una epidemia oculta, dijiste. Es una epidemia oculta a nivel mundial. Es la cuarta causa de muerte después de los ataques cardíacos, obesidad, adicciones. Es una epidemia que mata a los seres humanos en todo el mundo, pero es oculta porque nadie quiere hablar de eso. Bueno, justamente para hablarlo nosotros lo hemos puesto en pauta, no es primera vez que lo conversamos, hoy a través de este libro publicado por Ediciones B y con Felipe Lecanelier, que ha estado también dando la explicación. Un libro que todavía no ha sido presentado. No, pero está en librería, ¿Tú entiendo. tienes redes sociales, algo que Yo no te tengo puedan... nada de redes sociales, no tengo ni celular, pero sí entiendo que en la editorial sí Vamos se va a preguntar a ahí publicitar. cuando sea la presentación, porque Sí. también es un tema que está en el pic de la noticia, me imagino que mucha gente va a querer Sí, asistir. tengo un mail que sí, porque tenemos muchos padres que nos escriben, entonces tengo un nuevo mail porque el anterior se me echó a perder. Está bien, pues ¿cuál es? Que es Démoslo ahí para... felipe.leca45@gmail.com. Lo vamos a poner en la pantalla para que también se pueda Perfecto. anotar y el que quiera tomar contacto contigo Sí, tenga ni esa un problema. oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias, No, Felipe. un gusto por invitarme. ¿No? Y gracias por visibilizar este tema, por conversarlo, un trauma oculto en la infancia, el libro que ha sido también uno de los temas que hemos estado nosotros hablando. Gracias a ti. Muchas gracias por la Y gracias a invitación. ustedes también por ver esta entrevista, por preocuparse, por interactuar con nosotros, por estar atentos al trabajo que realizamos, así que estén revisando nuestro sitio web y por supuesto atentos también a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten.